Hay algo curioso que me pasó hace unos meses. Estaba hablando con un mecánico viejo, de esos que ya casi no trabajan, pero cuando hablan todo el taller se queda en silencio. 40 años arreglando motores. 40. Y en medio de la charla, él de repente suelta algo que me dejó pensando. Dice, la mayoría de motores no mueren por diseño, mueren por hábitos. Y yo me quedé frío, porque cuando lo piensas bien, sí, tiene sentido. Aquí algunos se van a molestar con lo que voy a decir, porque hay una mentira que lleva años repitiéndose en talleres y casi nadie la cuestiona: el aceite barato. Ese que muchos te ponen porque es más económico, porque igual sirve, porque todos usan ese. Pero la realidad es otra. El aceite barato se degrada mucho más rápido. El calor del motor lo cocina, pierde viscosidad, empieza a descomponerse. Y poco a poco se va formando algo que casi nadie menciona: lodo. Un lodo espeso que se va pegando dentro del motor, en conductos diminutos, en las paredes internas, en lugares donde tú nunca vas a mirar. Y ese lodo es básicamente colesterol para el motor. Va cerrando las arterias. El aceite ya no circula igual. La fricción aumenta. El desgaste empieza, lentamente, silenciosamente. Y cuando finalmente aparecen los síntomas, muchas veces ya es tarde. Por eso yo personalmente cada vez confío menos en el aceite barato. Sí, el sintético cuesta más, pero protege mejor, soporta temperaturas más altas, mantiene su viscosidad por mucho más tiempo. Y aquí es donde entra algo que en Latinoamérica pesa mucho, porque aquí la mayoría de la gente no cambia de carro cada 3 años. Aquí los carros se quedan en la familia. 10 años, 15, a veces más. Y cuando uno entiende eso, empieza a ver el aceite no como un gasto, sino como una inversión en la vida del motor. Porque al final, un motor no se destruye de un día para otro. Se va desgastando poco a poco. Cambio de aceite tras cambio de aceite. Y ahí es donde una decisión aparentemente pequeña termina costando miles. El filtro de aire es una de esas piezas que casi nadie respeta. Se ve demasiado simple: una cajita de plástico, un pedazo de papel doblado y ya. Por eso mucha gente piensa que no importa, pero el motor respira por ahí, literalmente. Cada vez que aceleras, el motor está aspirando aire para poder quemar combustible, miles de litros. Ahora imagina intentar correr, pero con una mascarilla llena de polvo. ¿Puedes correr? Sí, pero te vas a cansar más rápido, vas a rendir menos y vas a gastar más energía. Exactamente eso le pasa al motor cuando el filtro de aire está sucio. Pierde potencia, empieza a consumir más gasolina, el carro se siente pesado, como si estuviera arrastrando algo. Y lo curioso es que la mayoría de la gente espera hasta que el filtro está negro, literalmente negro como carbón. Pero cuando ya está así, ya llevas miles de kilómetros obligando al motor a trabajar mal. Y aquí viene lo irónico de todo esto: cambiarlo tarda 5 minutos. 5. Ni siquiera necesitas ser mecánico. Abres la caja, sacas el viejo, pones el nuevo y listo. A veces pienso que este es uno de los ejemplos más claros de cómo funcionan los carros, las cosas más baratas. Las más simples son muchas veces las que más influyen en cómo envejece un motor. Y cuando uno entiende eso, empieza a ver el mantenimiento de otra forma. No como gasto, sino como una manera de dejar que el motor respire, como debería. Esto es algo que yo hice durante años, sin cuestionarlo: encender el carro y dejarlo ahí, calentando 10 minutos, porque así nos enseñaron. Nuestros papás lo hacían, nuestros abuelos también. Era casi una regla: déjalo calentar antes de manejar. Y durante mucho tiempo nadie lo dudó. Pero cuando empiezas a hablar con mecánicos que realmente entienden de motores, te das cuenta de algo curioso. En muchos motores modernos, eso ya no tiene sentido. De hecho, a veces es peor, porque cuando el carro está solo en ralentí, el motor tarda mucho más en alcanzar su temperatura ideal. El aceite sigue espeso, la combustión no es tan eficiente
y poco a poco se empiezan a formar depósitos de carbón. El motor está funcionando, pero no está trabajando como debería. Por eso hoy muchos fabricantes recomiendan algo distinto. Enciendes el carro y después esperas unos segundos y empiezas a manejar. Suave, sin acelerones, sin exigirle al motor. Como cuando uno calienta antes de hacer ejercicio. Primero movimiento tranquilo, luego ya puedes exigir más. Y te soy sincero, cuando entendí, esto me cambió la forma de manejar. Porque muchas veces repetimos hábitos que vienen de otra época. Motores viejos, carburadores, tecnología distinta. Pero los carros han cambiado. Y a veces cuidar un motor moderno significa desaprender cosas que siempre creímos correctas. Hay algo que mucha gente normaliza y no debería: las vibraciones del motor. Seguro lo has visto. El carro detenido en un semáforo y el motor temblando como una lavadora desbalanceada. Y el conductor ni se inmuta, porque el carro todavía anda, todavía se mueve, entonces se ignora. Pero esas vibraciones no son inocentes. Cada sacudida se transmite a todo el carro, a los soportes del motor, a los tornillos, a las mangueras, a las piezas que mantienen todo en su lugar. Es como si el motor estuviera golpeando lentamente su propia estructura. Un motor bien ajustado, casi no vibra. Tú lo sientes estable, tranquilo, incluso cuando está encendido. Por eso cuando empieza a vibrar demasiado, casi siempre es señal de que algo no está bien. Puede ser ralentí mal ajustado, un soporte cansado, alguna pieza que ya no está trabajando como debería. Y lo que pasa muchas veces es esto: la gente lo deja pasar, porque el carro todavía anda. Pero ese es el problema. Los motores casi nunca se rompen de un día para otro. Se van deteriorando poco a poco, vibración tras vibración, kilómetro tras kilómetro. Y cuando finalmente decides arreglarlo, el problema ya arrastró otras cosas. Por eso yo siempre he pensado algo: cuando un carro empieza a vibrar de más, no lo ignores, porque muchas veces el motor ya te está avisando. Y si escuchas ese aviso a tiempo, te puedes ahorrar mucho dinero después. Y aquí quiero preguntarte algo. En serio, si mañana tuvieras que comprar un carro con tu propio dinero, ¿qué elegirías? ¿Uno moderno, lleno de pantallas, luces y tecnología? ¿O uno más sencillo, pero que, con buenos hábitos, pueda durarte 20 años? Porque a veces siento que la industria habla demasiado de gadgets y muy poco de longevidad. Y aquí, en Latinoamérica, la realidad es otra. Aquí, lo que vale de verdad es que el carro prenda mañana, y pasado mañana también. Y por eso, cada vez estoy más convencido de algo: los motores no mueren por kilometraje, mueren por descuido. Y tengo curiosidad: ¿cuál hábito crees tú que más destruye un motor? Porque desde que hablé con ese mecánico, cambié varias cosas. Y ahora, cada vez que enciendo el carro, siempre recuerdo esa frase: los motores no mueren por diseño, mueren por hábitos.